creo que una celda no se describe porque podemos imaginarnos que son despintadas, que están blancas o verdes, con rayitas, con hoyitos. Una celda es la sensación que tienes dentro. Es la sensación que te hace sentir la celda. En lo personal, a los meses de estar presa y de darme cuenta y de asumir de que, porque yo siempre pensé, al primer día yo pensé que iba a salir a los 2. Al tercer día pensé que llegando el lunes me iba a ir, que era un error que estuviera ahí. Cuando llegó el lunes, resulta que me encontré con el viernes y seguí ahí. Al siguiente lunes estaba en la Torre 2, en una celda con 8 personas horribles. Eh, a los 11 meses vi por primera vez un juez al que le pude decir mi verdad. A los 11 meses, no a la semana, no al mes, no a los 2 meses ni a los 3, como cualquier persona pensaría que es. Entonces una celda es el proceso mental por el que vas pasando. Para mí la celda se transformó en una especie de penitencia. De hecho, yo me negué a salir al patio, me negué a ver el sol, porque lo que quería era ver la libertad. Y como trabajaba en un subterráneo no veía el sol. Yo miraba el sol de lejos, de la puerta de allá lejos, y no salía al sol, porque pensaba que autoinfringiéndome el dolor de no ver el sol, iba a pagar más rápido lo que en teoría debería estar pagando para poder irme. Entonces una celda es la sensación, no como está físicamente hecha, porque físicamente está hecha como cualquier cárcel. Es penca, es fría, es de cemento, tiene barrotes. No tienes derecho a abrir la puerta, tú no la abres, jamás abres una puerta. Jamás nunca estiras la mano para abrir una puerta o cerrarla. La cierran otras personas. Asumes como un perro sabueso quién tiene la llave. Aprendes a oler las botas de los gendarmes cuando suben la escalera con las llaves y sabes como un perro que se va a abrir esa reja. Puedes gritar, puedes llorar, puedes hacerte daño. Esas rejas van a estar ahí y ese candado va a estar ahí, aunque tú te cuelgues. Se va a abrir después de que te colgaste. Entonces una celda son todas iguales. Frías, de cemento y con barrotes. Cada celda es distinta por la sensación que tú tienes dentro y lo que te va pasando internamente. Me bajaron al segundo piso donde viven los abuelitos o la gente más tranquila o la gente que trabaja. No significa que sea fácil. Era un lugar pesado igual porque lo dirigía una mujer que en aquel momento era una antigua porque estaba condenada mucho tiempo. Entonces prácticamente dirigía el piso porque era una de las que más plata tenía porque era traficante. Y me mandaron a vivir ahí y me mandó a vivir ahí la teniente Díaz porque nadie quiere vivir en esa celda y yo no sabía por qué. Era una de las celdas, era la celda 3. Era una de las celdas, si no la más fea de todas, porque nosotros teníamos que encerar una vez a la semana, como mínimo. El piso de todas las celdas tenía que ser rojo, brillante, para evitar las pulgas y los chinches que nos comían. ¿Cachai? Entonces, para evitar los chinches, prácticamente pintábamos el piso con cera. Pero esa celda no tenía el piso plomo, medio verdoso. Y cuando yo llegué y conocí a la tía Rosa, para mí fue una gran tristeza y decepción porque no sabía por qué estaba ahí. Y después me enteré que la tía Rosa era una persona enferma, que tenía sida, estaba mal de los riñones y en aquel entonces se dializaba una vez a la semana. Nadie se acercaba a ella. Y al nadie acercarse a ella, tampoco tenía visitas. Alguien venía a visitarla una vez a las 500. Y obviamente era una persona deprimida, agresiva, visualmente, porque era una persona flaquita, pero visualmente te miraba con desprecio porque al ser despreciada por los demás su reacción natural era mirarte con rabia. Y cuando ella me vio entrar, me miró como diciendo: ¿quién eres tú? Así, ¿qué haces aquí?
Y yo la saludé y le dije que no le iba a molestar y que iba a acomodar mi cama arriba de ella. Y que me iba a trabajar a las 5, 5:30 y que no me iba a ver en todo el día. Y que no iba a hacer bulla, no la iba a molestar. No sabía lo que tenía, pero me dio pena su reacción al verme, pero también me puse en guardia. Por si acaso, porque no sabía qué viejita era, porque a las mamitas no se toca, no se les puede mirar nada por respeto porque son adultos. Resulta que con el tiempo empecé a llegar de la pega y como yo trabajaba en el rancho siempre llegué con pan a mi torre, con pan, con fruta, con cosas que no son prohibidas para todos. Pero al yo trabajar ahí y al ser responsable, al no mandarme cagazos grandes, digamos, como traficar droga, por ejemplo, en la cárcel hay mucha droga, hay mucho movimiento de droga. Entonces, al no hacer esas cosas, las gendarmes empezaron a agarrarme cierta confianza y no me revisaban al subir y al bajar. Entonces, en mi bolso siempre traía marraqueta. La marraqueta no se come en la cárcel, la marraqueta es para los oficiales. Entonces es un pan deseado porque solamente hay una yuya que la hacen en Colina, que es masosa y penca. Entonces la gente acostumbra a soñar con una marraqueta. Y yo traía marraquetas y las repartía una mitad para uno, un pedazo para otra, y me querían. Y me di cuenta que la tía Rosa no comía, y no comía porque estaba enferma del estómago, la dializaban, y me di cuenta que podía comer comida de guagua. Y como yo trabajaba en el rancho, podía sacar un cucharón de la sopa de las guaguas y llevárselo. Y a la hora de almuerzo, cuando yo mandaba los carros, porque como yo estaba en la bodega, yo tenía que controlar la salida de comida. Sacaba un cucharón y salía con los carros, cosa que no debía hacer. Y gritaba de abajo y mandaba a alguna compañera a darle la comida a la tía Rosa. Y la tía Rosa empezó a cambiar. Ella me contó que vendía, que hacíamos lo mismo, solamente que de distintas maneras. Yo le empecé a decir, vieja, tu manera de cocinar esto es arcaica, si pierdes tanto gramaje. Y entonces ella abría los ojos así y me decía, ¿verdad? Sí, pues vieja. Le decía, ¿cómo voy a perder? Así son 11 gramos. O sea, es lo lucas, weón. Sí, me miraba, entonces sí, ahora se hace de esta manera. Y yo le contaba, sabes, tú vas a la ferretería, compras esta luz y la pones así. Y me miraba, oh, yo no sabía eso, yo lo hacía a la antigua con papel, qué tonto, ahora lo haces así. Entonces nos cagábamos de la risa, porque hablábamos así en bajito, porque no podíamos estarnos riendo de algo que es tan burdo, que además es mal visto, porque un traficante de pasta nunca va a ser visto como un traficante de coca o de algo diferente, no sé, pues de marihuana. Se supone que somos la escoria de los traficantes, ¿cachai? Pero resulta que dentro de la escoria de los traficantes, si eres un buen cocinero, eres pulento. Entonces empezábamos a compartir esas cosas así en secreto y nos reíamos y pasábamos horas hablando y todas las luces se apagaban y de repente estábamos conversando, riéndonos. O nos reíamos de cuando conocíamos ciertos lugares y bajábamos por la escalera y nos sentíamos reírnos en un lugar de mierda, ¿cachai? Porque ya estábamos conscientes que todo era una mierda, pero nosotras nos creíamos diosas. Eh, Al hablarnos en las noches nos emocionábamos, nos hablábamos. Ahí está la cosa. En la cárcel tú no hablas en confianza con nadie. Tú no quieres a nadie. Eso era lo que nosotros hacíamos, hablar, querernos. Porque adentro no existe el contacto. No existe el abrazo, no existe la palabra bonita, no existe la confianza, no existe la verdad. Y eso hacíamos nosotros, decir la verdad de cosas que no se pueden decir en ninguna parte. Y eso nos liberaba, la liberaba a ella, me liberaba a mí de poder decir lo que no se puede decir.
La Rosa es una parte del viento, de la nada. La Rosa fue una muchacha joven eh, que se fue de su casa, así como yo me fui, obviamente en distintas condiciones, ¿no? Pero la Rosa fue una prostituta muy bonita, muy golpeada, muy abusada, muy violada, violada en todos los sentidos. La vida violó a Rosa, la vida violó a esa joven bonita, de pelo negro, linda, que quería ser madre, que quería ser esposa. Ella quería ser esposa. Eh, pero la vida la violó su pareja. Eh, en condiciones de vida en que no podríamos llamar dramáticas porque las vivió tanta gente, pero ella las vivió, tuvo que prostituirse mucho tiempo en distintas maneras para alejarse de la prostitución como todas las prostitutas. No encontró nada más bonito que darle a la gente lo que quiere, que eran drogas, drogas de todo tipo. Empezó a traficarlas, empezó a sentirse bien, empezó a sentirse importante, pero la Rosa siguió siendo violada por la vida. La Rosa cayó en prisión como por cuarta vez. Es eso, es una mujer invisible, es una mujer que estuvo en calabozos que ya no existen. Por ejemplo, la Rosa trató de matarse comiendo vidrio en la otra cárcel que no me acuerdo el nombre, porque las castigaban y las metían a unos calabozos que estaban mojados, que estaban húmedos y eran tan pequeños, tan chiquititos, que era como la celda que vimos ahora en allá, que se veía una luz de una puertecita así como son las puertas de Santiago 1, que se ve una luz pequeña. Y ella tenía tanta pena, tanto dolor, que se comió la ampolleta para que la sacaran de ahí. Entonces la cárcel también la violó a una mujer que la castigaron de esa manera. Y ella eh, te desesperas estar encerrado, te desesperas viendo una luz. Entonces eso era ella, era esa persona que estuvo en esa cárcel, en esas celdas que ya no son permitidas ahora. Ella la conoció, ¿cachai? Ella la vio. Ella vivió en una cárcel donde las camas están separadas no por paredes, sino por cortinas, donde si tienes problema con una compañera, la compañera va a saltar una cama a la otra y te va a apuñalar. Te van a cortar el pelo para venderlo. Ella vivió eso. Ella vivió el hecho de estar sola y de ser bonita y de tener que venderse en la calle, en una plaza que no me acuerdo el nombre en Santiago. Es una plaza donde ahora se prostituyen los travestis, donde antes era la prostitución de las mujeres. Ella vivió la transición de los travestis con las putas. Las putas fueron relegadas de la calle y ahora las calles son de los travestis, de los caballos, que no son mujeres, son hombres, mujeres, son caballos. Ni siquiera son gay, ni siquiera son trans, son caballos. Los caballos sacaron a las putas de la calle. ¿Qué le quedó a la Rosa? A la Rosa le quedó los cabarets de baja categoría, porque obviamente su autoestima no la va a llevar a un pasapoga. La va a llevar a un cabaret de día 16 de julio, donde un polvo cuesta 10 lucas y no gamba y media. Eso era ella. Y por cuarta vez la vida violó a la Rosa. Hizo que prácticamente muriera podrida en la celda 4 del piso 2. La violaron del momento que la Rosa renunció a su libertad por ser amiga de una desconocida. Porque éramos amigas comiendo maruchan de pollo, porque éramos amigas comiendo marraqueta, porque éramos amigas contándonos cómo es la calle, porque éramos amigas recordando cómo era el taproom.
y los negocios que hacíamos y las cosas que ella hacía en su época y yo en la mía. Eso era la Rosa. Es una violación. La Rosa es una mujer que no existe, que no, nadie menciona, nadie recuerda. Y la recuerdo yo que soy nada. El asunto es que empezó a enfermarse más. Ya no se dializaba una vez a la semana, sino más seguido. Y cada que se dializaba dejaba de comer y se enfermaba y, y empezamos a preocuparnos por su libertad. Y sabíamos que en tal fecha ella iba a ir a un juicio donde se definía si le daban la libertad, no me acuerdo el nombre técnico, pero es una libertad como por compasión, porque es un anciano y porque está enfermo, que va a morir. Que en su condición ya ni siquiera es peligro para la ciudad porque va a morir. Y empezamos a entrenar para eso. Empezamos a practicar lo que iba a decir para dar mucha lástima. Entonces, igual ella estaba fuerte, no necesitaba dar lástima, pero empezamos a asegurarnos su libertad. Entonces, ella usaba placa arriba, placa abajo, y le dije, vieja, vas a ir a tribunales con una sola placa, porque te tenés que ver vieja y fea, ¿cachai? Y cuando entres a tribunales y estés con la silla de ruedas, no se te ocurra caminar, deja que te entren en silla de ruedas. Y cuando estés yendo al estrado, empieza a toser como si fueras tísica. Así todo se da lástima. Tose que te vean así hecha pico. ¿Cachai? Que ni siquiera tengas que decir tu nombre y te digan váyase para su casa. Hizo eso porque la tía Rosa igual podía caminar, pero se dejó llevar en silla de ruedas, se fue con una pura placa, no me acuerdo si la de arriba o la de abajo. Y entró a tribunales, pero se traspicó con la saliva, no estaba fingiendo, pero se puso a toser. Y tosió como una verdadera loca. Y mientras tosía se reía. Se reía porque se acordaba de mí, entonces se reía porque no era mentira, sino porque era verdad. Y, y sí, le dieron la libertad. La cárcel te quiebra. No pienses bajo ningún contexto que tú no te vas a quebrar. La cárcel te va a quebrar, te quiebra. Y solamente sobrevives si después de que te quiebra te levantas, porque te quiebra. Te quiebra de muchas maneras, puede ser mentalmente, emocionalmente, físicamente. Te quiebra. Eres débil, siempre va. No, no hay nadie que entre a la cárcel y es fuerte siempre. Todos se quiebran en algún momento, de alguna manera. Puede ser a golpes, puede ser emocionalmente, psicológicamente, pero te quiebra. Por algo la Rosa vivía acostada vuelta a la pared, de día y de noche. Se levantaba, gruñía, iba como podía al baño, volvía, mal comía y listo. Porque más encima la persona que le tiraba la comida era una persona que no le tenía ningún cariño, le dejaba la comida en un bolo cuadrado de plástico, sin tapa, y lo dejaba ahí. Y, y me avisaron de su libertad y me dieron permiso para irme más temprano. Y conversamos harto. eh, Nos miramos harto. Quería que me llevara. No quería escuchar a los gendarmes subir la escalera, gritar enojosa. Nos miramos harto, nos tocamos harto. Me dijo que no quería irse, quería quedarse conmigo. Quería esperarme para irnos juntas. Para que yo me fuera a su casa con ella. Para que rehiciera mi vida con ella porque yo ya no tenía nada. Que yo tenía casa, que iba a ser su hija, que quería quedarse conmigo. Y eso fue como lo más impactante porque no quería irse. Cuando sonó mi nombre y me llamaron enojosa, trae a la Rosa, ella no quiso salir. Me llamaron varias veces y me dijeron tráela. La llevé, la abracé, traté de hacerla feliz de que se fuera, vieja mierda, ándate, ¿cachai?
ándate, desgraciada, vamos, sale. Y, y nos acercamos a la reja, le pedimos al gendarme que se quedara esa noche conmigo, que si había posibilidad de hablar con la comandante y decirle que se quede conmigo, que afuera no tenía nadie quien la cuidara en las diálisis ni en nada. Hipotéticamente pensando como dos personas tontas que eso era posible. Y mira, Paca me dijo que a las 12 de esa noche la Rosa ya no les pertenecía, que no podía quedarse ahí. Y se fue. Eh, la bajé. La bajé sola, no me acuerdo que fui con nadie. La bajé y la dejé en el gallinero. Para que la vinieran a buscar. Y preguntaba por ella si estaba. Se fue como a las 11 de la noche y yo la bajé como a las 7. Su hijo se demoró como 5 horas en llevársela. Es decepcionante, porque tenía que haberse ido al tiro ya. Eso significa que la Rosa salió y murió. Cuando yo salí de prisión, eh, había un porcentaje mayor en mí, si bien también tuve una lucha interna por no volver a delinquir. Sabía que si volvía a acercarme al mundo de las drogas, ya sea para hacerlas o consumirlas, iba a perder por completo lo que ya estaba perdido, porque yo perdí a mi familia, perdí a mis 2 hijas. Las perdí, literalmente. Emocionalmente se cortó el cordón umbilical para siempre. Y no quería que ese cordón umbilical, a pesar de que estaba roto, desapareciera. Y el buscar a la Rosa significaba volver o acercarme o enterarme que estaba muerta. Y no, nunca llamé ni a sus hijos, ni a su hijo, era 1 o 2, no sé. Ni tampoco la fui a buscar. Todavía tengo la dirección guardada. Pero no. No, además que yo salí meses después y por lógica la Rosa no iba a resistir. Ya estaba mal. Y a ese nivel de atención pública que ella iba a recibir, era imposible que sobreviviera a las diálisis. Y menos manteniéndose, no. ¿De qué iba a vivir? El hijo seguramente ya había hecho y deshecho de su casa. ¿Iba a llegar a dónde? No es justificación, pero sí no la busqué. A pesar del vínculo, no. En ese momento me tiró más el terror de alejarme más de lo que quedaba de mi familia.